Los leones africanos se encuentran típicamente en sabanas, llanuras, pastizales, arbustos densos y bosques abiertos donde las presas son abundantes. También se pueden encontrar en menor número en hábitats semidesérticos y montañosos. Esta especie se puede encontrar en la mayoría de los países del África subsahariana, habitando principalmente el este y el sur de África hasta elevaciones de 13.700 pies 4.200 metros. Los leones son los gatos más sociables. Son los únicos gatos que viven en grandes grupos familiares llamados manadas, que constan de 4 a 12 hembras adultas emparentadas con su descendencia más 2 o 3 machos adultos no emparentados. Los leones también cazan en grupos utilizando técnicas de acecho y emboscadas. Las hembras hacen la mayor parte de la caza. Todos los miembros de la manada comparten la matanza, y los machos comen primero, luego las hembras y luego los cachorros. Los machos protegen a las hembras y cachorros de otros leones y hienas. Su comportamiento social grupal permite la protección, el éxito en la crianza de la descendencia y la capacidad de obtener alimentos. Melenas grandes hacen que los machos parezcan más grandes, lo que puede intimidar a los rivales, atraer a las hembras y proteger su garganta del ataque de otro león. Almohadillas suaves para los pies y garras retráctiles permiten que los leones se muevan silenciosamente cuando se acercan a sus presas. Los leones tienen una gran fuerza en la parte delantera que les permite derribar y sujetar a sus presas a veces con solo deslizar sus patas delanteras más grandes. La visión nocturna de los leones está muy desarrollada. Sus ojos ven con muy poca luz, 1/6 la luz que los humanos necesitan. Un círculo blanco debajo del ojo refleja la luz y también ayuda a ver de noche o temprano en la mañana cuando los leones tienden a cazar. El sentido del olfato del león, aunque menos importante que la vista o el oído, ayuda a la hora de cazar, encontrar las presas de otros depredadores e identificar las marcas de olor de los territorios. Con corazones y pulmones relativamente pequeños, cuando los leones cazan dependen del acecho de presas y una persecución corta, alcanzando una velocidad máxima de aproximadamente 35 millas por hora 56 kilómetros por hora. Las colas largas tienen un mechón de pelo negro al final que se usa para comunicarse entre sí en una cacería grupal y que las hembras usan para indicar a los cachorros que las sigan. Los leones son los únicos gatos con cola copetuda. Los leones son un depredador apex, parte superior de la cadena alimentaria, y un depredador keystone crítico para la salud de su ecosistema. Los leones, como todos los grandes felinos, pueden rugir. Tanto los machos como las hembras rugen para comunicar su territorio y comunicarse con los miembros del grupo. El rugido del león es el más fuerte de todos los grandes felinos y se puede escuchar hasta 5 millas, 8 kilómetros de distancia. Los leones también rugen más que todos los grandes felinos, a veces considerados rugidores habituales. Los leones son la segunda más grande de las 4 especies de grandes felinos, también incluye tigres, leopardos y jaguares. Los leones son musculosos con cuerpos largos y cabezas grandes. La altura promedio de los machos a la altura del hombro es de aproximadamente 4 pies, 1,2 metros, las hembras de aproximadamente 3,5 pies, 1,0 metros. La longitud del cuerpo varía de 5,5 a 7 pies, 1,6 a 2,1 metros, con colas de 2 a 3 pies de largo, 0,6 a 1,0 metros. El peso de los machos varía de 330 a 550 libras, 150 a 250 kilogramos, hembras 265 a 395 libras, 120 a 180 kilogramos. El pelaje de un león es corto y típicamente de un color leonado, pero también puede ser de color amarillo beige, marrón anaranjado, gris blanco y marrón oscuro. La parte inferior del cuerpo es blanca, también blanca. Alrededor de la boca, el mentón y el interior de las piernas. Los cachorros tienen manchas en forma de roseta que se desvanecen a medida que maduran. Los leones son los únicos gatos con melena. La melena del macho, un ejemplo de dimorfismo sexual. Diferencias en la apariencia entre machos y hembras puede variar desde una franja corta hasta una amplia y peluda que cubre la parte posterior de la cabeza, el cuello y los hombros, la garganta, el pecho y el vientre. En climas más cálidos y secos, los machos pueden no tener melena. El color de la melena varía de rubio a negro, y generalmente se oscurece con la edad. Los leones son caminantes digitígrados, caminan sobre los dedos de los pies.
Las patas blandas son grandes con garras largas, afiladas y retráctiles que miden hasta 1,5 pulgadas 38 milímetros de longitud. 5 dedos en el frente, el quinto es un espolón y 4 en la parte posterior. Los leones son animales visuales, cazadores visuales. Los ojos ámbar con pupilas redondas son los más grandes de todos los carnívoros. Las lenguas de león están cubiertas de espinas curvas hacia atrás llamadas papilas que se utilizan para raspar la carne de los huesos y para acicalarse. Los leones tienen un fuerte mordisco, 690 libras de presión en comparación con 171 libras para los humanos. Los dientes incisivos agarran y desgarran la carne, los caninos, los más grandes, desgarran la piel y arrancan la carne, los dientes carnassiales más afilados se utilizan como tijeras para cortar la carne. Las mandíbulas pueden abrirse con bisagras de hasta 28 centímetros, 11 pulgadas de ancho. En la naturaleza, como carnívoros, los leones africanos son depredadores comunitarios especializados de ungulados de tamaño mediano a grande. Las presas típicas incluyen antílopes, gacelas, jabalíes, cebras, ñusi, a veces búfalos del cabo, jirafas y elefantes jóvenes. Cuando las presas escasean, los leones consumirán casi cualquier animal y se llevarán las matanzas de depredadores como guepardos o hienas. En hábitats semiáridos también consumirán plantas para el agua. En el zoológico, la carne molida fortificada con nutrientes se alimenta 5 veces por semana. Una vez a la semana en un día de ayuno, los leones se alimentan con huesos grandes. Además, una vez a la semana se les alimenta con grandes trozos de carne de res o conejos. A veces, el día de res muerta, una pieza de res muerta de hasta 200 libras se comparte como grupo, seguida de ayuno durante varios días después. Los humanos cazan leones como trofeos para carne de animales silvestres y partes del cuerpo. Los leones también mueren debido al conflicto humano por el mayor desarrollo agrícola de los hábitats silvestres. Los leones viejos, enfermos y muy jóvenes que sus madres no vigilan cuidadosamente pueden ser asesinados por hienas, leopardos y otros depredadores. Los leones son animales sociales que suelen vivir en grupos familiares llamados manadas que pueden incluir hasta 3 machos adultos y una docena de hembras y sus crías. Sin embargo, se han registrado grupos de hasta 40 especímenes. Todas las hembras de una manada están emparentadas y las hembras suelen permanecer con su grupo de nacimiento a medida que envejecen. Los machos abandonan su grupo de nacimiento alrededor de los 2 años cuando son lo suficientemente grandes como para competir con los machos dominantes. Estos machos formarán pequeñas coaliciones con otros machos, generalmente con sus hermanos. Las coaliciones cazan juntas y buscan hembras para formar su propia manada, a veces desafiando al macho residente en una manada establecida. En una manada, las leonas son los principales cazadoras y el papel principal de los machos es defender la manada y su territorio. Un macho individual dominará una manada durante un promedio de 2,5 años cuando los machos más jóvenes lo desplacen agresivamente para obtener acceso a las hembras de la manada. Los cachorros están al final del orden jerárquico de la manada y los últimos en compartir la presa. El promedio de vida de los leones es de 15 años, pero puede vivir hasta 30 años bajo cuidado humano. Los leones se reproducen durante todo el año y suelen ser polígamos. Si bien los machos alcanzan la madurez sexual alrededor de los 2 años, es poco probable que se reproduzcan hasta los 4 o 5 años. Las hembras maduran alrededor de los 3 años. La gestación es de unos 108 días y las camadas suelen ser de 2 a 4 cachorros. Dentro de una manada, las hembras comparten los deberes de crianza, incluida la crianza de los cachorros de cada una. Los cachorros pesan entre 2 y 4 libras, 0,9 a 1,8 kilogramos al nacer y nacen ciegos e indefensos con pelaje espeso y manchas oscuras que desaparecen a medida que envejecen.